Muchachos, buenas noches. Los avatares de la vida nos obligaron a hacer la clasecita de manera asincrónica, pero vamos a darla contra viento y marea. Una de las temáticas que han agregado en los últimos años al curso de Matemáticas 2 y al de Cálculo para administradores, contadores y economistas es el tema sucesiones. En verdad es un tema muy especial, muy interesante, porque me recuerda que hace muchos años, por allá en el Precámbrico, yo vi esto en el grado 11. Y es uno de los temas que te permite sentir que estás aprendiendo. Pues en su juventud uno es más arrogante y dice, se siente uno más inteligente. Uno siente un ¡pac! Como cuando revienta algo y hay un nacimiento, una claridad, un crecimiento de tu pensamiento, de tu mente, de tu acervo intelectual. Entonces, con esa consideración, los invito a que hagamos este repasito sencillo, pero interesante, del tema sucesiones. Más adelante concretamos en progresiones aritméticas y progresiones geométricas. Bueno, sucesión. Algunos autores clarifican con sucesiones numéricas, dando a entender de que los elementos son números, ¿de acuerdo? Entonces diremos que una sucesión es un conjunto de elementos que tienen un orden, un patrón de presentación. Entonces aquí miramos a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, puntos suspensivos, a sub n, y podría seguir. ¿Sí? No quiere decir que a sub n sea el último. Bien, por acá podemos tener a sub n más 7, más e, más lo que sea. Entonces, esa es la indicación de estos puntos que contienen. Vamos a dar algunos elementos básicos de las sucesiones. Recordémoslo. Tienen un patrón, una característica, o sea, eso no es aleatorio. Vamos a aprender a encontrar cuál es la característica que permite la regla de formación, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos 7, 10, 13, 16, y eso lo estoy haciendo, pero ya en mi mente he creado una regla de formación de la sucesión, que es a cada número sumarle una cantidad fija. De 7 más 3, 10, 10 más 3, 13, 13. Entonces esa es la, para que nos vamos adentrando en lo de las sucesiones. Algunos le llaman una sucesión una función y le dicen función de la forma f de n. Recuerden que el argumento es lo que nos da el dominio, como cuando decíamos f de x, los valores de x de ese argumento son el dominio de la función. Acá van a ser los valores de n. ¿Por qué cambian x por n? Porque acá nos quieren dar a entender de que el dominio son los números naturales. O sea que siempre n va a valer 1, 2, 3, etc. Eso es bien importante. Eso es bien importante. Entonces, acá tenemos a sub 1 y va a ser el primer término. Va a ser el primer término de la sucesión. ¿De acuerdo? Así de sencillo. A sub 2 el segundo. Es bien importante que diferencien entre la posición de un término y el valor del término. Miren, este es el término número 1, este es el término número 2, este es el término número 3, el número 4. Posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Miren que en este caso ninguna de las posiciones coincide con el término. Ahora podríamos tener la sucesión 1, 2, 3, 4, ¿cierto?
Y aquí está la posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. En este caso, cada término coincide con su posición, pero no tiene por qué ser así. Vamos con los números impares. 1, 3, 5, 7, 9. Miren acá, posición 1. En la posición 1 sí coincide con el valor del término, pero la posición 2 ya cambió, porque la posición 2 ya asume el punto o el valor 3. La tercera posición ya no tiene un 3, sino un 5, etc. Entonces, no se vayan a dejar confundir con eso. Una cosa es el valor del término y otra es la posición del término. Muy bien. Esa diferencia nos permitiría, más adelante vamos a hallar de la suma, por ejemplo, de la suma de los cuadrados, ¿cierto? Vamos a hablar de la suma de los impares, ¿sí? Ya es la suma de los impares. Entonces descubriremos una relación entre estas dos, ¿sí? Pero hay que diferenciar que, por ejemplo, estos impares que saldría el primero para n igual a 1, 2 por 1, 2, 1. Para 2, 2 por 2, 4, menos 1, 3. Para 3, 3 por 2, 6, 5, etcétera, ¿cierto? Entonces, mire, posición 1, posición 2, posición 3, solamente coincide la posición 1 con el término número 1, ¿cierto? De ahí en adelante cambian. Pero, por ejemplo, si usted quisiera, si fuera hasta aquí y usted quiere saber cuánto suman los primeros 4 números impares, 1, 2, 3, 4, entonces se mire que posición 1, posición 2, posición 3 y posición 4. ¿Qué pasa si yo cojo la posición 4 y la elevo al cuadrado? Me da 16. Ahora sumemos 1 y 3, 4 y 5, 9 y 7, 16. Por eso desde ya les voy preparando, dejando el camino expedito para que vayan pillando la diferencia entre el valor del término y su posición. Mire, acá va en 7, yo no le doy el 7 al cuadrado. La posición, entonces esto lo vamos viendo, pero les adelanto pues para que vean la necesidad de tener claridad conceptual desde el comienzo. Bueno, retomando, como diría Jaime Garzón, una sucesión es un conjunto de términos que obedecen a un orden establecido, ¿cierto? A un patrón predeterminado. Y tienen un primer término, ¿cierto? Y también tienen un término enésimo. Se le llama A sub n. Ah, eso se me olvidaba decirles. Muchos autores, en vez de colocar f de n con notación funcional, más valen colocan A sub n, ¿de acuerdo? Entonces, como la fórmula general, entonces el término general se le llama así, término n-ésimo, ¿de acuerdo? Término n-ésimo. También dejamos claro que el dominio son los números naturales y que siempre el primer valor que toma n es 1. Eso va a ser fundamental cuando estemos hallando o la suma o el término enésimo o el término primero o la diferencia, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué más podemos decir de las sucesiones? En esta situación hay que mirar que las sucesiones pueden ser disímiles de diferentes tipos. Hay unas muy sencillitas que son lineales, ¿cierto? Pero tengan cuidado, mucho cuidado aquí. Una cosa es f de n y otra cosa es f de x. Porque cuando es x, se habla de variable continua. Mientras que si es n, es una variable discreta. No entiendo, profe, mire. Todos ustedes visualizan con asombrosa claridad que f de x igual a x al cuadrado es una parábola, ¿sí o no?
¿De acuerdo? Que si esto es menos, abre hacia abajo, y que si es positiva, abre hacia arriba. Trabajemos con la positiva. Sí. Trabajemos por ahora con la positiva. Entonces, esta señora sería, mire que es continua. Usted podría dar todos los puntitos para valores enteros. Pero como el conjunto de los números reales, es denso, es continuo, no tiene oquedades, no tiene vacíos, entonces queda así. Pero si nos dicen que la función no es f de x, sino f de n igual a n al cuadrado, pues ya no vamos a tener la línea continua, sino solamente los puntos, ¿de acuerdo? Solamente los puntos a los que se refiere, y atendiendo a que si esta fuera n y esta f de n, recuerden que el primer valor que toma n es 1. Entonces, esta parte está, eso se llama la rama de la izquierda, no aplica, ¿de acuerdo? Pero con todo y eso todavía tiene error. ¿Por qué, profesor? Porque solamente se verían los puntos, ¿cierto? Para 1, para 2, para 3, etc. Entonces, lo que en verdad, aunque tenga la forma de una parábola, solamente serían los puntos. ¿De acuerdo? Esa sería la gráfica. Entonces, una serie de puntos al graficarla, ¿sí? Entonces, en aplicaciones posteriores del cálculo tendremos cuidado de eso, porque uno es muy dado a hacerla continua, pero perdería, por ejemplo, cuando nos estén hablando, hay el máximo de personas que pueden inscribirse en el curso para maximizar los ingresos. Pues no puede ser continua, porque las personas son una variable discreta, no como el volumen o la longitud, que es continua. Entonces, para que de una vez tengamos eso claro, las variables discretas, sus gráficos son puntos. Las variables continuas, sus gráficos son una línea continua. Muy bien. Volvamos a nuestra sucesión. Hayamos dicho que esto es muy bacano, que esto se siente que uno está pensando, ¿no? No está tragando en esta vaina. Quien haga el ejercicio espontánea y comprometidamente sentirá que su cerebro evoluciona, ¿sí? Por lo menos en el ambiente matemático y de esto de modelos lineales, cuadráticos, racionales, va a sentir que se vuelve más brillante, se va a sentir muy bien consigo mismo. Solo déjese llevar, pero vaya pensando. Bueno, vamos a crear un ejemplito. Vamos la sucesión 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. ¿Listo? Ahí tenemos una sucesión. Vamos a tratar de identificar el patrón, cómo la crearon. Entonces, aquí podemos ir mirando que de 1 a 3 aumentó en 2, de 3 a 5 aumentó en 2, aumentó en 2, aumentó en 2, aumentó en 2 y aumentó en 2. De hecho, como estamos en el primer ejemplo, pues tiramos algo muy sencillo, que son un subconjunto de los números impares, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números impares. Listo. ¿Esto para qué lo hace, profe? Para que vamos clarificando desde ya que el primer término es 1, el segundo término es 3
el tercer término, o a sub 3, a sub 1, a sub 2, a sub 3, sería 5. Esa es la notación que vamos a utilizar. Profe, ¿y eso a qué viene? A que te pueden decir halle el centésimo término, ¿cierto? Entonces, si te llegan a decir halle el centésimo término, me están diciendo el elemento a sub 100, ¿sí? Vamos a... Mire que para llegar a sub 100 habría que seguir escribiendo un poco de elementos, casi hasta los 200 para poder encontrar el centésimo, ¿sí o no? Pero vamos a darnos cuenta que, a no ser de que sea una función, una sucesión recurrente, no hay necesidad de enumerarlos todos. ¿Por qué? Porque vamos a volvernos fuertes en determinar la fórmula general, el término general o el modelo matemático para hacer esto. Entonces, avancemos un poquito. Quiero que me preparen la mente para lo siguiente. Una sucesión se puede construir a partir de dos valores, ¿sí? Porque pillamos la diferencia, ¿sí? Y una sucesión lineal se puede construir pillamos la diferencia, por ejemplo, aquí en este. Si sabemos que el primero y el segundo son 1 y 3, ya sabemos que el primero es fijo y simplemente es irle sumando 2, cualquiera de ellos que sean. Entonces, es bien importante eso. Algunas fórmulas nos van a dar el primer término y la diferencia o la razón, ¿sí? Y con eso vamos a trabajar. Vamos a... Yo creo que puedes desconectar eso, porque no nos deja trabajar. Vamos a hablar, estos son los números impares. Vamos a hacer otra sucesión que fuera los números, la sucesión que fuera los números pares. ¿Sí? Entonces que sea 2, 4, 6, 8, 10, 12, listo. Digamos, tirémoslo hasta 100, pues. 100, muy bien. Entonces, vamos a tratar de identificar el modelo que responde, o sea, el modelo que nos permite determinar cómo fue creado, cuál es el patrón de creación. Pues este es muy elemental, pero tenemos que hacer todo el drama hasta que vayan saliendo los más complejos. Entonces usted dice, a sub 1 es 2, a sub 2 es 4, a sub 3 es 6, ¿cierto? Entonces uno dice, pero mira que aquí yo lo que veo es que cada número, esta sería la posición 1, cambiémosle de color para que le resalte. Esta sería la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4, 5, 6, 50. ¿Sí o para qué? Entonces usted aquí empieza a pillar, vea, profe, pero es que mire la relación que hay entre el término y la posición. 2 es lo mismo que 1, posición 1, por 2. 4 es lo mismo que 2, posición 2, por 2. ¿Sí o no? 6 es lo mismo que posición 3 por 2. Puntos suspensivos.
hasta que lleguemos al término enésimo. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo podríamos construir este? Entonces es evidente que usted, profe, vea, simplemente la posición se multiplica por 2 y ahí sale. Ah, ya, entonces n por 2. Lo que nos queda más bonito es decir que el término general o el patrón de formación nace de la fórmula 2n. Entonces, evidentemente, si nos dicen, bueno, halle el término, el centésimo término, ya no tengo que seguir hasta 200, ¿sí o no? Escribiéndolo, y después, sino que simplemente, si me piden halle el término centésimo, pues se le tiene. A sub 100 es igual a 2 por 100 igual a 200. Muy bien. Miren que me dice el loco con la sucesión de los impares. ¿Sí? Me dice el loco con la sucesión de los impares. Pero es porque esta es más sencilla y nos permite reconocer esta. Mira, ve. Y si comparamos cada término de esos con su correspondiente acá, lo voy a colocar incluso debajo para que la comparación sea más clara. Nos quedaría 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Hasta aquí, hasta donde se permite comparar, ¿sí o no? Entonces nos damos cuenta que los pares le llevan una unidad de ventaja a su correspondiente impar, vea. 2 le ganan 1 a 1, 4 le ganan 1 a 3, bla, 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 bla. Entonces, si nos hubiesen pedido el término general de esta sucesión, entonces simplemente decíamos, se le tiene el término general, es como los mismos pares, 2n, pero cada uno de ellos disminuido en 1. Entonces, míralo ahí. Ahí tenemos la expresión que nos permite calcular los números impares. Ahora, recuerden que el primer valor que toma n es 1. Entonces, 2 por 1, 2 menos 1, 1. Los robos no tienen que ver, era simplemente para que miraran que si a esta le restábamos 1, entonces no tendríamos mucho complique. Dese en cuenta también, ya lo borré, que la variación es de 2 en 2, ¿sí o no? De 1 a 3 varía en 2, de 3 a 5 en 2, y lo mismo acá, ¿ve? La variación varía, la variación es de 2 en 2. Listo. Por ejemplo, que primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, el quinto impar es el 9, ¿cierto? Vamos a ver, recuerden, no confundir el término con su posición. Primero, segundo, tercero, cuarta, posición quinta. Entonces quiere decir que el valor de n es 5. Miremos a ver si es verdad que es 2 por 5, 10, menos 1, 9. Perfecto. Entonces, ya pillamos eso. Y en las sucesiones, ¿cierto? Ya que hemos tocado la variable n, ¿qué es n? N es el número de términos. N es el número de términos de la sucesión. Y aquí viene otro conceptillo. Esta señora que paró ahí, ¿cierto? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 elementos. Esta es una sucesión finita. Así se la llama. Finita cuando se puede conocer el primero y el último término. Esa es una sucesión finita, ¿cierto? Del 1 al 100 millones también es finita, que son muchos, pero se pueden contar. Mientras que esta niña no. Esta es una sucesión infinita. Entonces, mucho cuidado, porque no se conoce su último término, ¿cierto? Entonces, esa es la característica. Entonces, en las sucesiones vamos a hablar unas que son finitas cuando se conocen el primero, segundo, el último término se puede determinar, e infinitas cuando no se puede determinar
el último término. Siempre que encontremos un n, pues, ¿a dónde está n más 1? Si encontramos n más 1, ¿a dónde está n más 2? O sea, siempre habrá forma, ¿cierto? Si usted dice, no, que el último es 200, pues y el 202, etcétera, etcétera, como por exagerar ahí. Muy bien. Vamos a hacer ejemplitos tipo de estos, muy sencillos, muy elementales, de esta situación. ¿Qué recuerdo yo? Recuerden que al inicio les dije que esto me gustó mucho cuando me dieron esta clase, cuando estaba en el bachillerato, en 11º. Me gustó que yo sentía que mi cerebro estaba funcionando, o sea, no estaba solamente absorbiendo una información inconexa, no. Yo sentía que pensaba, y tan bacano este tema, me gustó sobremanera. Entonces, por allá por el 88, recuerdo esa situación. Y mira, ¿qué te puedo decir? Desde aquel entonces recuerdo que si a mí me dan la fórmula, el término general, para hallar los términos que se den, es la parte elemental. No te entiendo, profe. Claro, si yo te doy el término, te digo, por ejemplo, aquí, allá el primer término, 2 por 1, 2. Allá el quinto, 2 por 5, 10. Allá el término número 1000, 2 por 1000, 2000. O sea, no es nada, es simplemente evaluar una fórmula. Hay que hacerlo para ir cogiendo cierta vaquía, cierta destreza, ¿cierto? Pero no es, digamos, algo que demande mucha sutileza aritmética ni matemática. No, es una cuestión repetitiva, es una cuestión de ejercicio, ¿sí o no?, de operatoria. Pero, al contrario, sí implica más detenimiento, más agudeza. ¿Cuál, profe? Que yo le doy unos términos y usted me halle la expresión que los genera, el término general. Y ahí toca meterle más cacumen, más materia gris, ¿sí? Más mielina, pero se avanza. En esa parte donde uno construye, y eso queda bien bacano, que me dan unos elementos de la sucesión y yo le doy el término general. Vamos a arrancar con la parte sencilla y después retomamos cuando ya tengamos siquiera unos 50 kaioken, nos metemos con dada la sucesión, hallar la fórmula. Ahorita arranquemos con dada la fórmula, hallar algunos términos. Entonces, miremos algunas sucesiones. Una primera sucesión que fuera a sub n igual a n al cuadrado. ¿Sí? Esa es una sucesión. Una segunda que sea a sub n igual a n sobre n más 1. Una tercera sucesión que sea menos 1 a la n sobre 2 a la n. Llamémosle a esta k sub n. Y una cuarta que fuera menos 1 a la n más 1 sobre n factorial. ¿Listo? Arranquemos con estas 4. Bueno, y vamos a hallar los 4 primeros términos y el centésimo. ¿Cómo, profe? Los 4 primeros términos, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4 y a sub 100. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ayúdenme en este viaje por la hermosura de la aritmética. A sub 1 es 1
al cuadrado, pero 1 al cuadrado es 1. A sub 2 es 2 al cuadrado, pero 2 al cuadrado es 1. A sub 3 es 3 al cuadrado, pero 3 al cuadrado es 9. Y A sub 4 es 4 al cuadrado, pero 4 al cuadrado es 16. A sub 100 es 100 al cuadrado, pero 100 al cuadrado es 10.000. Sale, papá. Ahí tenemos el primer ejemplito. Entonces miren lo bacano que es. Sería prudente, esta es una gran oportunidad para que fortalezcan su cálculo mental. O sea, no, dejar la casiodependencia, ¿sí? Que fortalezcan su cálculo mental. Entonces, obligar ese cerebro es una de las grandes ventajas, hacer estos cálculos básicos mentalmente. O sea, que no necesites una calculadora, ¿sí? Para 4 al cuadrado, ¿no? Muy bien, vamos para acá. A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, puntos suspensorios, A sub 100. Bueno, entonces, recuerden lo que hemos dicho, el primer término se reemplaza n por 1, el segundo n, bla, 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 bla. Entonces quedaría 1 sobre 1 más otro. Entonces el primer término de esta segunda sucesión es 1/2. El otro es 2 sobre 2 más otro. Esta sucesión, segundo término sería 2/3. La tercera, 3 tan feo. La tercera es 3 sobre 3 más otro. Y esa vaina nos da 3/4. ¿Sí? Y la cuarta, 4 sobre 4 más 1, lo que nos da 4/5. ¿Sí o no? Y finalmente nos dicen que el centésimo término, pues entonces sería 100 sobre 100 más 1, lo que nos da 100 sobre 101. Y sale, papá. ¿Sí? Muy bien. Ustedes, yo les aconsejaría que cuando estén viendo esta clasecita, se den moral. Esto es muy hermoso, muy interesante, como digo, potencia su inteligencia numérica, su razonamiento matemático. Pero si solamente miran hacer, eso es como un niño que el papá sea el albatros, el campeón mundial de nado. Pero si el niño no se tira, el día que se tira se ahoga. Así el papá nade mucho. Entonces lo mismo pasa acá. Así el profesor haga muchos problemas en el tablero, la jugada es que incluso como esta clase es asincrónica, los invito a que detengan el video y usted los haga. O sea, no me mire a hacerlos y después los hace, no. Hágalos y después me mire a hacerlos. Que si le quedan algunos errores, ahí hay aprendizaje. Cuando mire ya después en qué se equivocó. Pero no deje chorrear la clase viendo, porque así no se aprende matemática. Entonces detenga y los hace usted. Por ejemplo, ahí, vamos con esta. Vamos con la tercera. Entonces ahí detenga, hace usted estas que siguen y después mira. Y bacano, eso da una alegría inefable cuando uno... ¡Y me quedaron malos todos! No, mentiras, me quedaron buenos todos o me equivoqué en este. Esa es la verdadera fuente de aprendizaje. Cuando usted indaga y se da cuenta en qué se equivocó. Y se supera esa fuente de error y si avanza hacia la excelencia cuando uno es capaz de decir, yo no tenía por qué equivocarme en eso, claro que ese factorial ahí no podía ser negativo, etcétera, etcétera. Si sos capaz de reflexionar así, funciona, por lo menos a mí me funcionó. Podría ensayar a ver si le funciona a usted. Caso 1, caso 2, aquí le cambiaron el A por K, pues entonces, listo, aquí podemos cambiarle también. Pongámosle H sub n, para que no... Pero la mayoría de los textos y autores trabajan con el A, ¿no? Bueno, aquí es como por romper la rutina. Entonces, K sub 3, K sub 4, pim, 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 K sub n. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, este es bien importante. Los que avancen para alguna ingeniería y que tienen que integrar serie de potencias,
que tienen que hallar esto de una manera más tesa, ¿cierto? Los criterios de convergencia, una cosa hermosa que hay por allá en cálculo 2. Estos factoriales y esos n a la n salen mucho. Entonces, se notarán que tendremos que hablar ahorita de que hay unas series crecientes, otras decrecientes, pero estas malvadas generalmente son alternantes, positivas y negativas. Entonces, ¿sí? Eso es lo que se llama series alternantes. ¿Sí? Hay unas que ahora hablamos de monotonía, de estrictamente crecientes, decrecientes, de decrecientes, estrictamente decrecientes. Esto es bien bacano y por ahí lo vamos a ver. Pero entonces quiero que de una vez se den cuenta, si usted quiere que una serie quede alternante, o sea, que quede positiva y negativa alternadamente, pues entonces simplemente trabaja con el -1. Y usted ya sabe, o si no hay que darle cocacho, porque en lógica vio eso, que el exponente par al negativo se lo vuelve positivo. Pero cuando es impar, pues vamos a descubrirlo, ¿sí o no? Para n igual a 1, entonces me quedaría -1 a la 1 sobre 2 a la 1, ¿sí o no? Evidentemente -1 elevado al impar queda -1. Y 2 a la 1 es -1/2. O sea que si te lo estás imaginando, en el plano cartesiano, ese punto, ¿cierto? Quedó 1 de n por -1/2 de f de n, ¿cierto? Quedó por debajo del eje X, el malvado. Listo, negativillo. Pero ahora, el bellaco se vuelve positivo. ¿Por qué, profe? Amanecerá y veremos, dijo el ciego. -1, pero ya no a la 1, sino el segundo término, a la 2, papá. Usted ya, lo vuelve positivo, profe, porque todo negativo elevado a la par está positivo. Sereno. 2 a la 2. Menos a la par da positivo. 1 a la 2 da 1. Sobre 2 a la 2 da 4. Entonces, mírelo, ahí empezó a oscilar la malvada. De menos a más. El tercer exponente es impar, o sea que va a dar otra vez el menos. ¿Seguro, profe? Yes. Entonces quedaría K sub 3 igual -1 a la 3 sobre 2 a la 3. Entonces nos quedaría -1 sobre 8. Aleluya, ¿sí o no? K sub 4 es igual. Par otra vez, menos, más, menos, más. Entonces quedaría -1 a la 4 sobre 2 a la 4. Esto es igual a un 16avo. Puntos suspensivos, tiqui, tiqui, tiqui. K sub 100. K sub 100 igual. K sub 100 es igual a -1 a la 100 sobre 2 a la 100. Impar da 1 sobre 2 a la 100. Y ahí los tienen, muchachos. Muy bien. Ahí tienen la tercera sucesión y hemos hallado los términos, los primeros 4 términos y de ñapa el 100º término. Esta es importante para que preparemos la mente para el límite de una sucesión. ¿Cómo preparamos la mente para límites? Eso es bien importante, el concepto intuitivo de límite. Sobre todo porque es muy, muy agudo, muy, muy sutil el concepto de infinito. Entonces, en las sucesiones, a diferencia de las funciones, que los límites tienden a diferentes valores, en las sucesiones se trabaja cuando n crece tanto que es más grande que cualquier número. O específicamente se dice cuando n tiende a infinito. Y se escribe así de n tiende a infinito. O sea que crece sin cota. ¿Sí o no? Entonces, lo que quiero que vayan preparando la mente es que, mire, esto es un medio, ¿cierto? Miren que tanto arriba como abajo va aumentando de 1 en 1, ¿va? 1, 1, 2, 2, 3, 3, ¿no? Sino que la de abajo le gana por unito, ¿cierto? Si aquí arriba es 1, el numerador es 1, el denominador 2, el numerador es 2, el denominador 3, el denominador es 4, el numerador es 3, etc. Siempre le lleva un hito de ventaja, o sea, que uno puede estar tentado, si
Si es muy rápido el pensamiento a creer que eso se conserva, no. Esas fracciones, aunque se llevan de a uno, son diferentes. Esto es un medio que es 0,5, ¿sí o no? Este es 2/3 que es 0,66. Sigue el 6 periódico. O sea que aumentó, aunque se llevan de a uno, pero esta es más grande que esta. 3/4 es 0,75, es más grande que esta, que es más grande que esta. 4/5 es 0,8. Es 0,8, que es más grande que todas las que le preceden. Entonces, usted tiene que dar entre, ya la pillé, profe. Esta vaina es creciente. Esta es una sucesión creciente. ¿Sí o no? Entonces, vaya pillándola. ¿Cierto? Aunque aumentan en lo mismo numerador y denominador, pero el efecto no los mantiene constantes. Entonces, eso es bien bacano. Después, usted con solo mirar va a decir, profe, esto tiene una cota, esto tiene un límite superior, ¿cierto? Lo máximo que este valor a su n puede ser es 1, porque usted lo hace mentalmente y divide entre el máximo, es la máxima potencia y le va a dar 1, entonces, chévere, ¿cierto? Si aquí hubiese un 2, entonces ahí no, el límite ya es 2, etcétera, etcétera. Entonces, quiero que se vayan preparando para ese, pero lo que más me interesa es que pillen que aunque van aumentando lo mismo de a uno en uno, el efecto de la fracción no es idéntico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que entre más crezca n, mayor es la fracción. ¿Sí? Por ejemplo, habrá una que sea 1000 sobre 1001. Esta va a ser más grande que esta. ¿Sí? Aunque sea por allá en milésimas, en 10 milésimas, en millonésimas, pero va a ser más grande. Y habrá un momento en que este n sea tan grande que esta expresión tienda a 1. Pero no nos aceleremos tanto. Bueno, listo. Vamos a hacer esta otra. ¿Por qué colocó 2 con el -1? Porque esas son empalagosas, ¿sí? Entonces, como yo arranco con n igual a 1, si yo quiero que el primero sea impar, pues -1 a la n, ¿sí o no? Pero acá le pusieron -1 a la n más 1, o sea que va a arrancar par. ¿Por qué, profe? Porque 1 más 1, 2. Es como cuando es 2, lo vuelve par. Entonces, según como vos necesites, porque acordate lo que dijo el profe ahora. Este es el bocadillo, lo fácil, el pudín. Cuando me dan la fórmula y yo solamente reemplazo, eso es un champú. Pero cuando me den términos y que yo halle la fórmula, es más galletica. Porque incluso hay a veces varios términos pueden tener fórmulas diferentes, varios modelos matemáticos, varios términos generales diferentes. Entonces, vamos a ver, porque hasta donde llovió hubo barro. Entonces, hallemos h sub 1, h sub 1, h sub 2, h sub 3, h sub 4, ¿sí o no? Entonces, h sub 1 nos da -1 a la 1 más 1 sobre 1 factorial. ¿De acuerdo? Entonces sería 1 más 1, 2, menos 1 a la 2 da 1, papá. Sobre 1 factorial, que es 1. Acá, si no te acordás de esto, los factoriales, entonces te invito a que repases la función factorial, ¿cierto? La función factorial simplemente es una función que trabaja también con los naturales, como argumentos, y es para expresar la multiplicación consecutiva. ¿Cierto? Si usted encuentra 5 factorial, le están diciendo que multiplique desde 1 hasta 5, o por lo conmutativo de la multiplicación, de 5 hasta 1. Entonces, le hace un repasito si le llega a poner, pues, la notación factorial ahí. Se utiliza este signo de admiración, ¿no? Esto aquí no quiere decir n, sino n factorial. Vamos para... y 1 sobre 1, pues da 1, ¿cierto? Aquí sería -1 a la 2 más 1 sobre 2 factorial. O sea que es -1 a la 3, no le pongamos tanta milonga, que ya sabemos que es impar -1 y 2 factorial es 2, lo que nos da -1 medio. Ese no cambió, ¿cierto? Listo, vamos para el tercero. Sería -1
a la 3 más 1 sobre 3 factorial. Recuerden que hemos dicho que factorial es simplemente lo que indica es que se multiplique desde ese valor n hasta 1 o desde 1 hasta n. Cuando es 1 es por definición, porque apenas pues, se necesitan por lo menos para que haya un producto dos factores. Entonces por definición se dijo que 1 factorial fuera 1. Incluso 0 factorial también es 1. 2 factorial es 2 porque es 2 por 1. 1 factorial por definición es 1. 0 factorial por definición es 1. Esto es para arrancar. Es como lo que vamos a ver ahora de sucesiones recursivas, ¿cierto? Bueno, entonces esto se definió así, el 0 y el 1 factorial. Pero 2 factorial sí es 2 por 1, que es lo mismo que 1 por 2, y es 2. 3 factorial es lo mismo que 3 por 2 por 1, que es 6. 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1, que es 4 por 3, 12, 24, etcétera, etcétera. Es una forma resumida para indicar un producto de números consecutivos, desde n hasta 1 o desde 1 hasta n. Entonces, verlo aquí, ¿ven? Aquí cómo vamos. 3 y 1, 4 da 1, y 3 factorial es 6. A este no cambia, un sexto. Vamos para la cuarta. Menos 1 a la 4 sobre 4 factorial. Esta vaina da positivo. ¿Qué pasó aquí? Esto es 3 más 1. Aquí sería 5. 4 más 1. 4 más 1, ¿cierto? Entonces nos daría, el exponente es impar, que da 5, entonces da menos 1 arriba y 4 factoriales, 24. Menos un 24, vamos, ya no cabe, dejémoslo ahí quieto. Puntos suspensivos. Hasta h sub 100, centésimo término, que es menos 1 a la 100 más 1 sobre 100 factorial. Aquí descubrirán que el factorial, en la mayoría de las calculadoritas así panaderas y pasteleras, aguantan factorial hasta 69. No sé, no me pregunten por qué ese 69, ahorita no lo tengo claro, pero el máximo factorial que la mayoría de las calculadoras soportan, de las panaderas les digo, es 69 factorial. Tiene que hacer un acto de fe o utilizar algún software que hay por ahí especial que calcula este señor. Pero las calculadoritas, ustedes pueden hacer ejercicios bacanos, uno lo hace cuando está en clase ahí presencialita, uno los pone, muchachos, háganle a ver hasta dónde. Y los pelados le ponen cierto morbo al que el 70 factorial ya no dice que es error matemático ahí, ¿no? Entonces, toca hacerlo por fe, ¿sí? Es multiplicar desde 1 hasta 100 o de 100 hasta 1, es un número un poquito grande. Y este término centésimo es, como es impar, da menos 1 sobre 100 factorial, que es en realidad ese número en la práctica puede estar muy cerca a 0, ¿no? ¿Sí? Está muy cerca a 0. Bueno, entonces, muchachos, ahí tenemos una tandilla de ejercicios. Claro, o sea, es muy difícil pues que usted ya no calcule de eso, ¿no? Entonces, les voy a dejar de una vez un tallercito de estos así sencillito para que lo hagan calienticos, ¿no? Digamos esto. Halle los 5 primeros. Halle los 5 primeros términos y el centésimo de cada sucesión. ¿Listo? La sucesión número 1, a sub n es igual a 3n menos 1
sobre n más 2. Segundo, h sub n es igual a n a la n sobre n por n factorial. K sub n es igual menos 1 a la n más 2 sobre 2 a la n menos 1. Y la cuarta y última es j sub n igual a 3 a la n menos 2 a la n. Bueno, entonces ahí tienen para 20 minuticos descansados con buen ritmo de hallarme los 4 primeros términos, que es simplemente evaluar para n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3 y n igual a 4. Salen. Ahí están los 4 primeros términos. Pero también queremos que evalúe el centésimo término. Entonces simplemente es transformar o darle mejor el valor de n, darle el valor de 100 y sale 1, 2, 3, 4 ejercicios. Listo. Entonces, háganle pues. Bueno. Prosigamos ahora. Ojalá ya hayan detenido el video y se hayan gastado 10 o 15 minuticos haciendo eso. No, yo creo que 20 es exagerado. La gente saca esto en 10 minuticos, ¿sí? Los pelados son raudos, ¿sí? Bueno, briosos. Entonces, listo, sale. Vamos ahora con una cosa más hermosa que va ayudándonos a aprender, a fortalecer mejor nuestra capacidad de modelaje matemático, ¿sí? ¿Qué es eso, profe? Sucesiones recursivas. Entonces diremos algo así. Recuerde que recursivo es cuando se llama a sí mismo, ¿sí? Como el factorial, ¿sí? Miren, hayamos dicho que si yo tengo 4 factorial, eso no es 4, sino 4 factorial. Es simplemente una forma resumida de decir multiplíqueme los números naturales desde 4 hasta 1. Entonces, 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sístole? Entonces, vamos a mirar que este señor es recursivo. ¿Sí? ¿Por qué, profe? Porque el vergajo, cuando la mamá de 4 factorial le dice 4 factorial, venga. Pues él ya sabe que es para hacer un mandado. Entonces le dice 4 factorial, ahí nos llama al hermano menor, que se llama 3 factorial. Entonces, no entiendo, profe. Mire, 4 factorial se puede escribir como este 4 por, ¿sí o no? Pero esta vaina, ¿qué es? Ve, 3 por 2 por 1 es 3 factorial. Entonces, claro. Entonces, por eso es como cuando uno lo mandaba. Venga, Daniel, para que recoja la ropa allá de los alambres. Entonces yo decía, Rodolfo, que me manda a decir que recoja la ropa. Así mismo es.
llaman a 4 factorial y él dice que eso es igual a 4 por 3 factorial. Entonces mira que es recursiva porque se llama a sí misma. 4 factorial llamó el que le sigue a 3 factorial. Entonces, evidentemente 2 por 1 también es 2 factorial. Entonces este señor 3 factorial también, si tiene otro hermano menor que él, también podría decir que 4 factorial es 4, 3 factorial es 3 por 2 por 1, pero cojo nomás el 3 y llamo a 2 factorial. Esas son funciones recursivas, o sea, hablándolo en un lenguaje más baratongo, más sencillo. Funciones recursivas son las que nos dan el primer término y la fórmula para el término anterior. ¿Sí? Entonces, de esa manera, entonces, no entiendo, profe, claro, mira, si yo tengo el término S, el término enésimo, ya hemos aprendido a llamarlo el término enésimo, término general. ¿Cuál será el término anterior a este? Pues el término anterior a A sub n es A sub n menos 1, ¿cierto? Entonces ese es el término. Incluso podríamos hallar el término tras anterior, o sea, el que está antes de este. El que está antes de ese es A sub n menos 2. Esto lo utilizan mucho en para hacer demostraciones, ¿cierto? Por ejemplo, ahora que hagamos la demostración de las progresiones aritméticas, eso que halló Gauss cuando estaba pequeñito, a los 5 años, entonces esto se puede tener en cuenta, ¿cierto? Esto le causa mucho problema a los muchachos, ya no soportan con el n-1, con el n-2 que se vaya restando, ¿sí? Les mortifica. Por ejemplo, los muchachos entienden con mucha facilidad esto con numeritos, pero si uno les dice, por ejemplo, que aplique la recursividad a n factorial, entonces, pues el n factorial es 4 factorial es 4 por el factorial que le sigue, ¿sí o no? N factorial es n por el factorial que le sigue. De 4 sale 3, pero es que 3 es lo mismo que 4 menos 1, entonces sería n menos 1 factorial. Eso es, o sea, cuando nos metemos al álgebra no tiene por qué darnos miedo, no, es lo mismo que en la aritmética, no más generalito, pero listo. Entonces, también podía seguirlo bajando. N factorial es n por n menos 1 por n menos 2 factorial. Ir siendo capaz de entender eso, ¿cierto? Es soportar el álgebra, soportarla, ¿no? Porque es que la gente le tiene, tan pronto se sale uno de la aritmética, ya va, ahí hay un frenazo, pero que quema caucho, no, ni más falta. Entonces, por eso lo voy sacudiendo de una vez, para que no se le vayan a caer las calzas más adelante de un sacudón duro. Entonces, ya. Entonces, esto es, ¿sí? Esto es lo que tiene que ver con funciones recursivas, sucesiones recursivas, perdón, ¿sí? Entonces, decimos que sucesión recursiva es aquella que cada término se da en función del anterior, el que le antecede y el primer término. Entonces, miremos, un ejemplito. Ejemplito. Sea A sub 1 igual a 7. ¿Sí o no? A sub 1, o sea, nos dieron el primer término. Esta malvada sucesión va a arrancar con 7. Muy bien, vayan preparando la mentecilla. Sea A sub, y A sub n es igual a 3 factor de A sub n menos 1. O bueno, ese factor sobra. ¿Sí? 3 veces A sub n menos 1. No entiendo, profe. Hombre bellaco, que cada término es el triple del anterior. Porque A sub n tiene como anterior a sub n menos 1, pero multiplicado por 3. ¿Cierto? Algo así como tener, por ejemplo, que yo tengo 2 por 3, 6. Este man sería A sub n, este man sería A sub n menos 1. ¿Sí? Es como eso, ¿de acuerdo? Y como eso se tiene que cumplir para todos, ¿de acuerdo? Entonces este man tiene que ser 18. Este man, ¿quién sería? A sub n más 1, ¿cierto? Porque de aquí para allá va ganando un valor cada iteración, ¿sí o no? A sub n menos 1, a sub n. Entonces, mira, este señor
es el triple de este señor es el triple de este. Entonces, si nos han dado esa función recursiva, entonces, y nos pueden decir, halle a sub 5, halle a sub 5. Entonces usted viene tranquilo, usted dice, ah, ya. Y hallemos uno más pequeño primero, para que no crezcan tanto los valores y le cogamos cariño. Halle el tercero a sub 3. Entonces decimos que a sub 3 es igual a 3 veces a sub 2. Pero usted dice, pero no, ¿dónde está a sub 2? Entonces no hay, entonces lo dejamos ahí. Entonces nos toca ir allá, para hallar a sub 3 nos toca ir allá a sub 2. Y a sub 2 es igual a 3 veces a sub 1. Ah, pero este sí lo conocemos. Sí, señor, ese sí lo conocemos. Entonces, mira que a sub 2 sería igual a 3, por lo que vale a sub 1, 7. Entonces, a sub 2 es 7 por 3, 21. Entonces, ahora sí, a sub 3, que era el que me han pedido, es 3 veces a sub 2, pero ya lo tengo, 3 veces 21, y es 63. ¿Listo? Entonces, mira que esta señora crece bastante rápido. Por eso no, para que no se me asusten, no quería acelerarlos tanto. Entonces, pero se puede hallar el que quieran, ¿no? Porque miren que a la larga solamente es hacer recursividad, ¿sí? Solamente es hacer recursividad. Vamos a hacer otro ejemplo de recursividad. Este que sea el ejemplito 1. Vamos a hacer por aquí el ejemplito 2. Y este, que a sub 1 es igual a menos 3, punto y cómetelo, y a sub n es igual a 2 veces a sub n menos 1 más 3. ¿Listo? Entonces, calcular los 4 primeros términos. Háganle a ver. Bueno. Yo les recomendaría, cuando estén trabajando estos ejemplitos así recursivos, arrancar no así, del tercero, porque los deja como en un limbo. Es mejor arrancar del primero, el segundo. Entonces si les dicen que nos han dicho que hallemos los primeros 4 términos, ¿cierto? Entonces, en ese orden, el primero a sub 1 es dado, menos 3. El segundo a sub 2, ese sí no es dado, ese tenés que calcularlo con la fórmula. Porque cuando este man vale 2, este man vale 1. Entonces, ay, sí, no, profe, claro. 2 por a sub 1, ¿cierto? 2 por a sub 1 más 3. ¿De dónde salió este 1, profe? Pues 2 menos 1, 1. Entonces, este man nos da 2 por a sub 1, que lo conoces, menos 3. Ay, caramba. Menos 3 más 3. Entonces este man nos dio menos 3 más 3, 0. 2 por 0 y esto nos da 0. Entonces ya tenemos primer término menos 3, segundo término 0. Tercer término a sub 3 es igual a 2 veces. Ya podemos acelerar para no ponerle tanta milonga. Si este era, cuando este 2, este es 1. Cuando este es 3, este es 2. Entonces a sub 2 más 3. Esa vaina nos da 2 por a sub 2. Ya lo tengo, 0 más 3. Esto nos da 2 por 3 y vale 6. Y el cuarto término, a sub 4, es igual a 2. Ya sabemos que es por a sub 3. A sub 3 más 3, que es igual a 2. A sub 3 ya lo tengo ahí, por eso les decía que lo hagan en este orden y no tienen que devolverse, sino que ya lo tienen listo. Entonces, a sub 3 es 6, entonces 6 más 3, y lo que nos da 2 por 9, 18. Ahí tenemos
otra sucesión por recurrencia, ¿sí? Muy bien. Hay unas sucesiones típicas que es un pecado mortal no manejar, ¿sí? Miremos esta niña. Sean a sub 1 igual a 1, punto y cómetela, a sub 2 igual a 1, punto y cómetela, y a sub n igual a sub n menos 2 más a sub n menos 1. Bueno, los textos la colocan así para darle más claridad. ¿Sí? Y nos dicen que hallemos los primeros 8 términos. Los primeros 8 términos. ¿Sí? Desde n igual a 1 hasta n igual a 8. ¿Listo? ¿Qué hemos descubierto? ¿O qué hemos visto? Que en esta función recursiva el término general no depende del anterior solamente como en los que hemos hecho, sino que depende de los dos anteriores. ¿Se acuerdan que les había dicho de que a veces se va a utilizar eso? Hay que estar preparada la mente, entonces eso es lo que nos dice. Y resulta de que por esta realidad de que la función recursiva implica los dos términos anteriores al general, nos tienen que dar los dos primeros términos, ya no basta con uno, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo. El primer término lo conocemos, es 1. El segundo término lo conocemos, es 1. El tercer término no lo conocemos, pero es igual a la suma de los dos anteriores. A sub 3, mira, este sería a sub n menos 1, que sería, si n es 3, esto sería 2, entonces a sub 2 más, si este es 3, este es 1. Entonces, cada término es igual a la suma de los dos anteriores. Entonces, como estos son 1, entonces nos queda 1 más 1. Y nuestro tercer término es 2. Nuestro cuarto término es la suma de los dos anteriores, del tercero más el segundo. Pero el tercero ya lo tenemos, que es 2, más el segundo, que es 1, y nuestro cuarto término nos dio 3. Nuestro quinto término es igual a los dos anteriores, al cuarto más el tercero, a sub 4 más a sub 3. A sub 4 ya lo tenemos, que es 3, más a sub 3, que ya lo tenemos, que es 2, y este nos da 5. A sub 6 es igual a sub 5 más a sub 4. Pero ya lo tenemos, a sub 5 es 5, más a sub 4, que es 3, lo que nos da 8. A sub 7 es igual a sub 6, más a sub 5, lo que nos da a sub 6, que ya lo tenemos, que es 8, más a sub 5, que ya lo tenemos, que es 5. Y nos da la del verso. Y como nos pidieron 8 términos, a sub 8 es igual a sub 7 más a sub 6. Igual a sub 7, que lo tenemos, que es 13, más a sub 6, que lo tenemos, que es 8. Y nos da 21. Ahí están los 8 términos, ¿sí? Esto se ve bonito, pero si los escribimos a manera de sucesión, no así vertical, sino así: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, puntos suspensorios. ¿De acuerdo? Entonces,
He aquí esta sucesión recursiva muy conocida. Hace poquito que la creó el dueño, por allá por el año 1200 y pico. La creó Leonardo de Pisa, así se llamaba el hombre, más conocido como Fibonacci. Entonces, por favor, tarea. ¿Sí? Tarea. Leer sobre la sucesión de Fibonacci. Esta vaina tiene que ver con unos conejos, la historia de unos conejos. Esto es de la vida real, o sea, las sucesiones nos van a impresionar porque se adaptan de manera impresionante a situaciones de la vida real. Por ejemplo, la espiral de la concha del caracol tiene que ver con la sucesión de Fibonacci. Los conejos, la forma en que crecen, y encontrarán muchos elementos así. Entonces, esa es la tarea, leer sobre la sucesión de Fibonacci. ¿Sí? Mirar los ejemplitos y las cosas que hay. No necesariamente, este es porque fue el caso especial que él arrancó con una pareja de conejos, que al mes siguiente estaba la misma pareja, pero ya estaban aptos para procrear, que al segundo mes ya la pareja vieja tenía una nueva parejita de conejos, etcétera, etcétera. Es bien hermoso, pero que lo miren ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, para que no quede tan pesado el video, vamos a cortarlo ahí y continuamos en el otro para que no quede tan pesado. Entonces dejemos hasta ahí, vayan y me leen sobre progresiones aritméticas y progresiones geométricas.